Bienvenidos a un nuevo capítulo de Retro Robótico, el programa ñoño de actualidad, pero también con varios especiales relacionados también al mundo de los juguetes, de los videojuegos, de los cómics, obviamente. Y hoy nos compete un programa muy especial. Quisimos realizar un especial enfocado en una de nuestras franquicias favoritas, que yo sé que a los tres nos apasiona bastante. De hecho, sabemos que cada uno tiene su colección de juguetitos ahí dando vueltas de esta franquicia, así que hoy vamos a hablar de Motu, Master of the Universe, He-Man y compañía. Y bueno, tanto Sergio Alejandro Amira como Rodrigo Monarca Carmona, yo sé que son ávidos seguidores de la franquicia desde pequeño. Yo también, aunque reconozco que sé mucho menos de los datos duros de lo que trata He-Man. Así que hoy vamos a tratar de repasar lo más que se pueda. A lo mejor tal vez en el futuro hacer un segundo especial. Pero hoy vamos a tratar de abarcar un poquito de todo este vasto universo que involucra los juguetes, los cómics, la serie animada de Filmation, la última serie también que han salido, la película, y bueno, y otras cosas como merchandising tal vez que podamos ahí conversar al respecto. Saludar a los primeros chiquillos, ¿cómo están? Acá estamos. Rodrigo, cuéntame, ¿cuáles son tus primeros pensamientos cuando te hablo de He-Man? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Bueno, yo, como ya he dicho varias veces, soy representante de las zonas extremas, entre comillas. Lo eran antes, costaba como 12 horas llegar a mi ciudad desde Santiago. Así que TVN era lo único que teníamos hasta la Copa América de 1990, creo, cuando ganó Colo-Colo. ¿Habrá sido esa? ¿Tú que sabes más de fútbol? Uy, parece, pero yo como que me acuerdo más del 91 para adelante. Como que Bueno, para 90-91, ponte que tuvimos solo televisión nacional. Entonces, la franja que teníamos nosotros de mono animado y programación infantil era diferente. Entonces, el canal, por lo menos en esa época, cuando estaban de moda, He-Man lo pasaban en Canal 13, por lo que recuerdo. ¿Ya? O Pipiripao, uno de los dos. Entonces no llegaban, pero sí llegaron los juguetes. Entonces, sí, pues bien emotivo igual en ese aspecto, porque si bien no tenía acceso a la serie animada, mi vecino al frente tenía casi todo. Y yo tuve dos nomás, tuve cuatro, pero en diferentes años. No llegaron todos juntos. Pues tenía el Skeletor Dragon Blaster, el Skeletor clásico, el He-Man clásico y el He-Man Power Punch, parece que uno que tenía fulminante, que dejaban toda la casa de onda. Súper violentos los juguetes ahora, y me pensaba que, bueno, en ese tiempo los fulminantes eran juguetes con pólvora. Era como un rodillo con pólvora para los más chicos, rojo, y habían pistolitas en ese tiempo que sonaban, y tenían olor a pólvora. Y este He-Man traía eso, traía una mochila donde tú podías poner uno de esos cartridges con pólvora, y cada vez que lanzaba un golpe lo activaba y sonaba y salía el olor a pólvora. Tu primer acercamiento a la franquicia fueron los juguetes. Fueron los juguetes, porque mi vecino al frente, Víctor Hugo Gallardo, que en paz descanse, su tío era colectivero. Entonces parece que había una promoción con Copec, donde podía ir a medida, depende de la cantidad de litros de benzina que compraste, te dan cupones y podías canjearlo por todo lo que quisieras. Entonces él fue la primera persona que vi que tuviera el castillo de Grayskull. Y tenía un montón de juguetes, pero yo creo que lo hacía de buena onda. Él no tenía He-Man ni Skeletor. Yo creo que lo escondía para darme oportunidad a mí de jugar, porque lo tenía muchos, pero no tenía los dos más importantes. Sospechoso que no tuviera esos dos. Pero no, a lo mejor él los guardaba para que yo tuviera algo con que jugar también, pues yo tenía esos dos nomás. Ya, pues, pero no conocía el lore, pues. Entonces, tú cuando tenías... No, el lore no, pero por el otro lado, el acercamiento que tuve con la serie era cuando yo me iba de vacaciones a Santiago y alcancé a ver varios capítulos en vivo, y después mi abuelita me hacía VHS, me dejaba grabando He-Man, y de vez en cuando me mandaba monos animados que yo no tenía acceso en VHS. Perfecto. Pero antes de la serie, nunca, cuando tenías los juguetes en tu mano, inmediatamente lograste identificar cuál era los buenos, cuál era el malo, o ahí tú tenías... Sí, porque bueno, uno que los comerciales dan pistas.
de quién eran Ya. los buenos y quién eran los malos. Y lo otro que también en las jugueterías tenían unos pósters pero hermosos, gigantes, donde venía no sé, pues el castillo de Grayskull en un caso y venían los buenos para un lado, los malos para el otro. Y había otros también que venía la montaña serpiente, pero me imagino que eso ya era cuando salía Horda, que estaba ya Chira quizás. Pero los diseños eran espectaculares, incluso en esa época que uno los veía como niños que estaba acostumbrado a cosas un poco más como más simples quizás en diseño con todo lo que uno veía en ese tiempo que eran, no sé, pues los Hanna-Barbera, los Pitufos, Scooby-Doo, Masters of the Universe era otra cosa, pues, era como con esto juegan los niños grandes, poco menos, por los fondos que tenían, los diseños. Esas Sí, pinturas, esos pasos pictóricos que tenían las sí, era cajas. histórico. Después uno claramente ya con los años no sabía que están inspirados en el arte de Frank Frazetta y en los relatos de Conan y ese tipo de cosas, pero esa es la experiencia que tuve. Bueno, y la otra que en una de las tantas vacaciones fue ver la película de Dolph Lundgren en el cine. Ah, la pudiste ver en el cine. Bueno, ¿y tú ibas como fanático ya o fuiste así como No, solamente? pues no, pues ahí yo ya estoy interiorizado, por lo menos de lo de la serie, pues. Ya la había visto en Santiago, me habían mandado los VHS, tenía estas figuras, y si la película es del 87 más o menos, 88, yo haber tenido esa edad, y acá en Chile las cosas llegaban como 6 meses más atrasadas, así que ponte que haya tenido entre 8 y 9 años. La aluciné completo, yo la encontré buena, pues obviamente no encontré ningún pero de los que le encontraron los fanáticos que eran un poco más grandes en ese tiempo, que no tenía casi nada que ver con la serie, pero no, yo la encontré genial, aparte que tenía Yo no cosas lo ve parecidas, tenía cosas parecidas a las Guerras Galaxias, pues entonces como que yo lo encontré buena, genial, ninguna crítica, obviamente con la mente de un niño en ese tiempo que se le pueden hacer ahora, como cuando la gente odia a los Ewoks. Creo que ¿A quién fueron muy echaste de odiados menos cuando ¿a quién echaste menos en la película ahí? Sí, de los personajes clásicos, los de Filmation. a Orco igual encontré raro que lo cambiaran por el duende ese. Decían que Porque era ¿para qué cambiarlo si tecnológico, ¿no es ya cierto? existía Orco? Que no lo pudieron hacer por No, algo tecnológico, pero no, yo veo a veces eso fue por Laberinto, presupuesto. porque yo veo Laberinto y lo que hizo Jim Henson en esa película, y yo digo, de más, pudieron haber hecho algo con No, es Orco, que con otros personajes. Orco flota, entonces lo podían hacer a Orco porque Orco flotaba y eso en esa época que no había todos los avances digitales. Pero el Slimer de los cazafantasmas, el pegajoso, podrían haber hecho algo parecido a eso, digo yo. Pero resulta que tenían un presupuesto Salía mucho re poco, más limitado e incluso Mattel puso plata y que algo que no suele pasar, que las jugueteras, las empresas pongan plata para financiar las películas. No es así con Transformers, pero ahora, por ejemplo, esta semana salió una noticia que el nuevo gerente, el tipo manda más en Hasbro, dijo que Hasbro ya no iba a financiar más películas. Y Hasbro son los que están detrás de Transformers, no Mattel. Mattel es Barbie, Masters of the Universe, Hot Wheels. Pero están detrás ahora de un ya... montón de franquicias. Sí, Hasbro es como Disney, se compra todo. Son dueños de Magic, de Wizard of the Coast, de los juegos de rol, de Calabozos y Dragones, son dueños de un montón de cosas. Oye, Sergio, y aprovechando ya que estamos hablando de esto, también empezar a preguntarte cuál fue tu primera aproximación o tus primeros recuerdos con la franquicia He-Man. Bueno, sí, yo quiero primero, seguramente si alguien ha escuchado el podcast o me ha escuchado a mí anteriormente hablando de alguna cosa o lo que sea, soy un fan acérrimo, pero es lo que más amo de todas las franquicias Masters of the Universe. Y me parece súper bueno partir por nuestra infancia y por las primeras figuras. Yo me acuerdo que lo primero que supe de Masters of the Universe fue más o menos por esa misma época en que ocurrió un gran terremoto en Chile, en la zona central, ya no sé muy bien, creo que fue el 85. Más o menos por esa época sale un comercial en la televisión sobre estos nuevos juguetes. Y yo tenía una tía, yo vivía en Punta Arenas es zona franca y llegaba mucho antes que al resto como también todas las zonas, donde hay una zona franca, a veces llegan productos y cosas antes que otras partes del país. Bueno, yo tenía una tía que tenía un local en zona franca y
ella no tenía juguetes, sino que tenía cosas para la casa, como platos y adornos y cosas así. Pero ella conocía al importador que traía Masters of the Universe. Entonces yo estaba cerca de mi cumpleaños, como 2 meses más, típico, oye, regalo adelantado a cumpleaños, que esta figura increíble en la televisión. Mi viejo, que en paz descanse, me llevó a esta oficina que ni siquiera fue una tienda, era un edificio que es la Galería Roca, que está en la calle Roca, donde hay un famoso local que creo que persiste hasta el día de hoy, no sé qué se llama, el Kiosco Roca, donde está el famoso choripán, que nuestro presidente Boric, parece que también lo recuerdo que en algún momento parece que fue ahí, se subía al árbol y se iba a comer su choripán cuando no estaba en otras actividades que mejor no mencionamos, que están muy en boga hoy en día, pero eh, fuimos a esta, la Galería Roca, subimos a la parte de las oficinas, porque ahí también hay unos locales también donde mi tía tenía una sucursal. Fue como a las 7 de la tarde, después que había cerrado este asunto, llego a esta oficina y ahí habían cajas y cajas, y los tenían ya como, algunos los habían sacado de las cajas. Yo tampoco sabía, pero como dice Rodrigo, uno no tenía que conocer tanto el lore, y esta es la gracia también, porque al principio pusieron como unas pequeñas pistas, por eso es tan contradictorio el origen de He-Man y de Masters of the Universe, que era un salvaje que venía de la selva, que estaba Sorceress, que después era el mismo modelo de Tila, entonces Tila era la hija de Sorceress, etcétera. Pero era tan obvio quién era el héroe y quién era el villano. Uno los veía y obvio que Skeletor era el villano, porque además usa y ahí ustedes saben como diseñadores cómo se usan los colores en los personajes y en el diseño para transmitir emociones y mensajes. Entonces Skeletor con su paleta, digamos, muted de colores fríos, y con el rostro, por supuesto, y el nombre, todo eso, entonces era obvio quiénes eran. Entonces a mí me compraron a Man at Arms, a Battle Cat, a He-Man y a Skeletor. Lo que debe haber sido una fortuna en esa época, así que le agradezco a mi padre por haber sido tan generoso. Y desde ahí fue creciendo esto. En el entretanto me gustaron también, primero fue Masters of the Universe, por ahí Transformers, G.I. Joe, después vinieron los Visionaries, Inhumanoids, eh, hasta la familia Biónica. A mí me gustaba todo, hasta los Glowfriends, My Little Pony, porque lo veía mi hermana chica y lo veía con ella en la tele. Tenía un amor por todas esas series, por todos esos juguetes, tuve de casi todos, hasta el día de hoy tengo varios también, tengo un par de Visionaries por ahí, y después de eso, y como yo vivía en personajes. Punta Arenas, nunca vi la serie de Filmation, porque yo vivía en Punta Arenas, como le pasaba a Rodrigo, a Punta Arenas no llegaba al Canal 13, y después también hablamos en el especial de Pipiripao de UCB, que también eventualmente lo transmitió. Entonces yo nunca vi la serie Filmation, y para mí el lore de Masters of the Universe era el que venía en los minicómics, que al principio tenían un arte increíble de un ilustrador filipino, Alfredo Alcalá, que los filipinos, así como tienen excelentes cantantes, basta que busquen cualquier video de YouTube, y también tienen excelentes ilustradores en Filipinas. Entonces ese arte que es más Frank Frazetta, que es más Conan, mucho más realista, después se fue diluyendo a medida que iban saliendo más figuras, y las figuras se volvían, como entre comillas, un poco más sofisticadas. Por ejemplo, estaba Roboto, estaba Many Faces, que eran más cyborgs, y después los minicómics se volvieron más en el estilo de Filmation, que ahí trabajó Bruce Timm, y Bruce Timm también dibujó algunos cómics con un estilo que era más depurado de Alcalá, más cercano a un híbrido entre el de Frazetta, Alcalá y el de Filmation. Muy hermosos esos cómics. Cuando ya aparecían los Snake Men, ahí estaba Bruce Timm, que recordemos que uno de los personajes, o sea, uno de los creadores, co-creadores o personas que estuvieron a cargo de Batman The Animated Series, que el Batman ese es considerado una de las mejores animaciones de la historia, y recientemente Bruce Timm estuvo en una polémica por cambiarle el género al pingüino, que además ya hablamos del pingüino también. Entonces, después de eso, después de esas figuras iniciales, empezaron a llegar las tuve prácticamente todas, y las tengo, varias de ellas, hasta llegar a Hordak y la Evil Horde, y después en esa época también Mattel intentó sacar otro personaje que era Bravestar, que era un vaquero espacial, y esas figuras como que no funcionaron mucho, esa franquicia no funcionó mucho, y ya Mattel y ya He-Man estaba en declive para esa época, que era fines de los 80, ya estábamos transicionando a los 90. Y me acuerdo que hubo una promoción, entonces estas figuras de Masters of the Universe traían una especie de cristales rojos
que esos cristales rojos eran parte del universo y de los juguetes de Bravestar. Esta información que no encontraba mucho en ninguna parte. Entonces, como que esos cristales rojos o eran unos cupones, no me acuerdo, pero algo tenía que ver con unos cristales. Uno los tomaba y los enviabas por correo a Mattel acá en Chile y te mandaban de vuelta una figura por cada una de esas cuestiones. Ya se estaban deshaciendo de stock, me imagino. Entonces yo, que tenía tantas, hice una lista y les dije, por favor, no me envíen y ta. Y también agradezco a Mattel o quien sea que haya sido la distribuidora acá, que me hizo caso y no me mandó unas porque podrían haber dicho, este cabro chico, este pendejo, mándenle cualquiera nomás, que van a estar viendo la lista, revisando. A alguien ahí, le agradezco a esa persona, se tomó la molestia de a este niño buscar y decir, oye, pónganle una figura aquí y agreguen alguna que no tenga. Lamentablemente me llegaron unas que no me gustaban, pero ahí me llegó el He-Man Thunder Punch que decía Rodrigo y la versión maligna del halcón que vendría siendo Sword, de la Sorceress, que se transformaba en ese halcón, que en estos momentos ya ni me acuerdo cómo se llama la versión malvada. Y esas fueron las últimas figuras. Después He-Man transicionó a este He-Man del futuro, He-Man espacial, que no le gustaba a casi nadie. Las figuras eran más pequeñas, pero ahí después con el tiempo también ese He-Man ha tenido como que se ha instalado ya también en el corazón de los fans y también ya tiene su lugar. A mí no me gusta tanto, pero lo valoro. Eso por el momento. Oye, y preguntarles a ambos, ¿cuál es su personaje favorito del mundo de Motu? ¿Cuál es que ustedes tienen ahí como de cabecera, el que más les gusta? Tila. ¿El tuyo es Tila? Ya. Sí, 100%. ¿Tanto en formato o en formato juguete, en formato animación, en formato cómic, o van variando según Yo distintas plataformas? Nunca la tuve de juguete porque como todo niño de aquella época, chicas, pero recién la tuve a Tila y a Evelyn Lynn, las compré a ambas en la tienda del Super Lector de Álvaro Matus. Ahí las encontré porque tenían varias figuras vintage y por fin tuve que tener a Tila, y quienes ustedes han visto ahí en la Man Cave, han visto que tengo 2 castillos Grayskull, uno para cada pareja, y está, bueno, en mi mente son parejas, en uno está He-Man con Tila y Battle Cat, y en el otro castillo están Skeletor con Evelyn, y Francisco creo que se dio cuenta y vio a Triclops asomado por atrás del castillo Grayskull, dicen, ¿qué está haciendo Triclops ahí? Algo medio sospechoso. Eso, así que Tila. Un Peeping Tom. Oye, entonces Tila, de toda la franquicia, en formato juguete, en formato Filmation y toda la cuestión. Sí, porque yo a partir de y en el caso de... ¿Sí? Tila, sí. Ya. ¿Y en el caso Rodrigo? A mí siempre me gustó, pero nunca lo tuve, por la estética y el diseño, Trap Yo. Me encontraba bacán, sí, después me recordaba, después cuando ya estaba viendo cómics siendo más viejo, como el estilo de Simon Bisley, y después lo tradujeron bastante bien en un personaje en esa película que todo el mundo odia ahora, pero en ese tiempo nadie lo odiaba, del juez Dredd de Stallone, que había como un cyborg ahí medio mutante. Me hizo acordar a Triclops, y que igual con un poco más de presupuesto quizá hubiese podido salir en la película ochentera, pero era difícil hacer a Triclops. No, sorry, a Trapjo. Sí, de verdad. Después con el Judge Dredd hay un personaje que se parece mucho, ¿no es cierto? Uno de los hermanos esos que están en... Sí. Ahí podrían... Una cosa así. Claro, pero es un asunto presupuesto. Su relación con los cómics... Oye, ¿en pero qué momento? no dijiste cuál es tu personaje favorito. Yo creo que siempre fue Skeletor, lo encontraba, es algo muy predecible, lo encontraba bacán eso que tuviese esa cara de calavera y todo el asunto. De hecho me gustaba más que He-Man, así que siempre me gustó los colores también, esos colores que utilizaba el juguete, ¿no es cierto? Y después verlo en Filmation, lo mismo, po. Era como muy carismático, gracioso, así que siempre Skeletor ahí... fan número 1 es Skeletor. Lo encuentro aparte que tiene algo muy de heavy metal, ¿no es cierto? Tiene algo muy metalero, así que siempre me gustó ese personaje. De hecho, cuando veía después al Taskmaster en Marvel también, esas cosas, esas capuchas como de la muerte, ¿no es cierto? Llama mucho la atención, así que siempre Skeletor. Es, por supuesto, que uno de los diseñadores, creo que Roger Sweet, que en paz descanse,
En el documental, después vamos a hablar de los documentales que podemos recomendar de Toys That Made Us, que ya hemos comentado en el capítulo que está centrado en Masters of the Universe. Él contaba que la inspiración para Skeletor vino que él fue a uno de estos túneles que hay en algún que yo aquí nunca vi uno en Fantasilandia, pero estas entretenciones donde uno se mete y hay un túnel donde te asustan y salen algunas criaturas. Entonces él dijo que aparecía un esqueleto de pronto y que era como muy realista y después se enteró que era un esqueleto verdadero, que usaban ahí de un pobre finado. Entonces, que ese era el origen él dijo que ese era el origen de Skeletor, pero también, y no lo dudo, porque aquí uno empieza a ver varias influencias de que uno mismo conoce, pero está el famoso Tulsa Doom, que Tulsa Doom en la película de Conan que también interpretó, dime Rodrigo cómo se llama, no es James Earl Jones, que interpretó él en los cómics, en las historias, de hecho descrito por Robert E. Howard, tenía un rostro de calavera. Entonces también se dice que Tulsa Doom, que sería como entre la inspiración para Doctor Doom, Skeletor y Darth Vader, que como entre esos tres, de hecho se dice que Darth Vader toma mucho de Doctor Doom, y Doctor Doom además viene de Tulsa Doom, y hay toda una progenie y una parentela de esos personajes. Entonces, sí, pero ahora tú habías preguntado sobre los cómics, me parece, cuando te interrumpí de una forma vil. Sí, claro, porque una cosa son los juguetes y otra cosa en los cómics, que me imagino que llegaron a nuestras vidas, más allá del que venía en el juguete mismo, mucho más tarde, ¿no es cierto? Porque hay unos de Marvel también, no estoy seguro. Hay unos que se hicieron en Chile, que dibujó, me parece, uno de ellos Temo Lobos. ¿Cuenta eso? ¿Los dibujó Temo Lobos? Sí, uno de esos los dibujó Temo Lobos. Mira, yo no sé, hay sitios especializados, hay una comunidad a la que yo no pertenezco, pero que he visto de Motu en Facebook, chilena, y ahí hay algunos de estos que no eran cómics propiamente tal, sino podríamos decir que eran libro álbum, con unas ilustraciones que ocupaban como el 70% de la página en formato revista. Unas ilustraciones muy, muy, muy bien hechas también, bastante realistas, así como las recuerdo como hechas con lápices. Y yo tuve una de esas, y yo creo que deben ser muy difíciles de conseguir actualmente, pero sí, también hubo en Chile. Y según nuestro amigo David Cofré, se fabricó un He-Man aquí en Chile, pero nos contó aquí con el Monarca. ¿Tú alcanzaste a ver ese link o no? Yo por lo menos no. Yo por lo menos lo vi. ¿De qué trataba? No, bueno, ese no lo alcancé a revisar, porque eso es algo que me acabo de enterar. Hay una famosa figura, yo sé que en Argentina se fabricaban, y está la famosa figura del Camo Cobra, que al Cobra Khan le pusieron las pinzas de Clawful, las dos pinzas chicas, y no las gigantes, y lo pusieron en una pintura de camuflaje, y ahí se hizo esa figura, y de ahí ahora la sacaron, como también Mattel la sacó como una de esas figuras un poco más restringidas, de colección más específica. Pero sí, no sabía que había algo aquí en Chile. Pero yo, con respecto a los cómics, de los mini cómics, yo después no encontré nada hasta que creo que lo tomó, no sé qué, o sea, primero DC hizo cómics, pero después me gustaría hablar de la cronología. Pero yo no leí cómics de He-Man, aparte de los mini cómics, jamás, hasta bien entrados los años 2000, más o menos como cuando salió el que le llaman el He-Man 2000X. Ahí más o menos me enteré de que existían los cómics de He-Man, y creo que en esa época los publicaba IDW, y hay unos bastante buenos que hablan sobre los orígenes del mal o algo así. Entonces hay uno dedicado a Beastman, otro a Skeletor, otro a Triclops, otro a Trapjaw, y ahí se sabe que Trapjaw, por ejemplo, es de la misma raza que es de Skeletor, que son los Gar, que el otro es Cyclone, que son estos seres de piel azul. Entonces, Trapjaw tiene la cara así porque Skeletor, aparte de quemársela, le pegó un puñetazo que le rompió la mandíbula. Entonces, eso pasa ese Skeletor era un poquito más serio, y no se tomaba más la broma, un poquito peor que el de la serie. Entonces, y uno de esos lo escribió Robert Kirkman cuando estaba comenzando. Pero, como les decía, no leí esos cómics hasta bien entrado después los años 2005, 2007, por ahí. Y lo que no me gustaba eran que si bien los primeros también eran serios, estos ya eran demasiado serios, con demasiada violencia. Como les digo, hay una viñeta donde Skeletor le pega el puñetazo y le quiebra la mandíbula, o sea, se la saca de la cara.
y eran demasiado serios. Salía una Chira que había sido corrupta totalmente por Hordak, y de hecho era como una Hordak femenina, y le habían lavado el cerebro. No, eran Eso cosas muy... No, es no un me... buen tema, o sea, la medida para crear He-Man tiene que tener una dosis también de light lúdico. heart, ¿no es cierto? No puede Sí, ser tan sí, oscuro. totalmente. Sí, totalmente. Sí, de hecho, mucha gente se burlaba después de, sabemos, y yo digo, no hay que ser tonto grave. Yo también me reí, como ya lo mencionaba antes, con el bananero, y llegó el bigote, te doy media hora para que me soltes colorado. Todo eso también nos reímos de eso, el hey, ya, Jimena ahí cantando. Pero de ahí a volverlo ultra violento, y no, para mí eso no va con la franquicia. Eso no sé, está bien en Mad Max o en Games of Thrones, pero hay que mantener, yo creo que cierta levedad, porque los personajes son ridículos, admitámoslo. Funcionan mucho porque venían de juguetes con un gimmick, como les dije antes, lo hablamos anteriormente. Many Faces era así porque tenía muchas caras, muchos funcionaban con los juegos de palabras. Mecanic, neck, cuello mecánico. Entonces, como veíamos, ese juego de palabras, entonces el tipo tiene un cuello mecánico, y le hacemos ese gimmick de que es como una jirafa y hidráulica, y le levantamos el cuello. Entonces, Claro. De imprimirle pisto, no eso, digamos. que es tan lúdico, juguetón, lighthearted, algo tan violento, a mí no me parecía, y esos cómics no me gustaba, porque es como también sacaron uno de Image y todo eso. Después sacaron uno de los Thundercats, que es pero aborrecido universalmente, donde Munra tenía como esclavos, no diré más, a Felino y a Felina. Ah, sí. Felina salía ya También. adulta y con muy poca ropa. Entonces eran cosas, y como que había muerto Tigro, lo habían torturado, no, cosas que, como te digo, a mí por lo menos, todos esos cómics de He-Man, después DC los publicaba, después no, nunca me gustaron, hasta que hay uno que es un crossover me parece, con DC, y que por lo menos tiene buen arte. Hay uno con las Tortugas Ninja también, me parece, hay una línea de Muy juguetes ahora con bueno. las tortugas, pero eso ya he hablado mucho. Sí, ese era el riesgo de que hiciéramos este programa, que iba a monopolizarlo. No, Sí, pero hablemos nomás, si no sacamos un segundo, un tercer este capítulo. Aprovecho ahí a preguntarle a Rodrigo también su aproximación a los cómics, y dejo tirado también la pregunta para los dos sobre el álbum, si tuvieron el álbum de He-Man. yo No, no. los cómics no, yo nunca caché los cómics, no he comprado ni lo he leído. Me gustaría, sí, sé de hay uno que pelea con Superman y derrota a Superman, porque Superman es susceptible a la magia, pero ese es bien antiguo, pues como de los años 80, cuando está en su máximo Ese fue apogeo, el primero. pero no, sí. Ese fue el primer cómic que se publicó, de hecho, de DC. ¿En serio? Ah, buenísimo. Yo tampoco lo Pero leí, no, habría que leerlo, ¿no? sí, pues tiene sentido, pues sí, ahí yo creo que podría pelear mano a mano con Shazam, quizás, o sea, con Capitán Marvel, pero con Superman no, pues. Ahí tiene que ganar la primera mano He-Man, pues sí o sí. Y no, así que no tuve acceso a los cómics. Y seguramente leí los mini cómics cuando chico, pero debe haber sido lo primero que se perdió. O sea, o sea, la historia de He-Man siempre la desprendíamos de Filmation, del dibujo Sí, animado. sí, eso es importante lo que dices tú del álbum, porque el álbum no, yo no lo tuve, pero lo tenía mi hermana, por alguna razón, que se lo intercambió una niña, una amiga de ella. Mi hermana es 5 años menor. Entonces, a mí tampoco me llamó mucho la atención, porque ese álbum era de Filmation, tenía los fotogramas de las series, de varios capítulos de Filmation, y yo ahí todavía estaba pegado con el arte de los minicómics de Alfredo Alcalá y de esos otros artistas. Entonces me parecía, justamente, los colores muy planos, muy infantil, no me llamaba para nada la atención. Después que estudié arte, y que incluso cuando viví en Inglaterra fui a Londres, y estaba una gran retrospectiva del pop art, y vi los Warhol, los Lichtenstein y todo eso, después le encontré la gracia al Filmation por los colores planos, justamente por esa cosa pop art que tenía, que era limitaciones, por supuesto, presupuesto, aunque tenían unos fondos hermosos, muy detallados, así compensaban. Rehusaban mucho, también sabemos, las animaciones, para poder tener un cartoon diario. Y también ahí, también ya siendo más viejo, siendo padre, habiendo pasado por toda esa experiencia, empecé a valorar mucho los mensajes que me parecían infantiles, ridículos, risibles de Masters of the Universe. Y el hecho de que siempre triunfaba el bien, de que He-Man jamás utilizó la violencia, de repente solo repelía, era defensivo.
tiraba a los villanos por el aire y su espada lo usaba para esquivar rayos láser o romper una roca, pero He-Man nunca golpeó de puñetazo ni directamente a nadie y era realmente un héroe después de todas estas deconstrucciones que hay, que el antihéroe, que Deadpool, que Wolverine, que el Punisher, que todos son así. Uno valora que también en Atómica yo traté de reflejar eso, un héroe que realmente sea alguien que nosotros quisiéramos ser como esa persona o que nos protegiera. Que de repente, claro, es más humano que lo humano, pero eso, así los héroes, los santos, son personas que quizás sí, son más humanos que humanos en ese sentido, pero son más aspiracionales porque tú con una pistola y el debido entrenamiento eres el Punisher, entonces lamentablemente una pistola es un superpoder. Con una pistola puedes cambiar el rumbo de la humanidad como pasó con el atentado a Trump o con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Entonces, por eso yo valoré después y aprecié la serie de Filmation cuando ya uno es padre y tiene hijos, hijas. Eso con respecto a Filmation, yo como te digo Oye, después... ¿capítulo favorito Filmation? ¿Tiene alguno? El problema con el poder. Skeletor engaña a He-Man haciéndole creer que mató a alguien. Y He-Man va y es el primer capítulo, el único donde vemos la transformación inversa. He-Man arroja la espada a un acantilado que hay al lado de Grayskull, de donde emana el poder, y se transforma en Adam. Y ese capítulo, que fue el último capítulo creo de la serie, termina con He-Man caminando hacia el horizonte con Tila en los brazos. Y Tila estaba inconsciente y se recupera. Y le dice a He-Man, no tienes para qué cargarme en brazos, yo puedo caminar sola. Y He-Man le dice algo así como, bueno, podemos quizás avanzar un poco más. Así y se supone que la continuación de Kevin Smith nos iba a llevar después de eso y fue, por supuesto, de eso hay que hablar otro buen poco sobre Kevin Smith. Sí, vamos a hablar también de las cosas que vinieron después de la época de los 80, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que hablar un poquito también de la película, pero antes quiero llevarlo a algo que no se habla mucho y usualmente si era bien algo que se daba mucho en Chile en los años 80 sobre todo, que eran los promocionales. ¿Ustedes tuvieron algún promocional de estos que salían en He-Man? Me acuerdo uno de Homo, uno que venía también en unas pastas de dientes, no sé si eran Signal. Y los zapatos también los zapatos Bata. Oye, yo tenía un vecino. Yo tenía un vecino, pues mi mamá me contó. Mi vecino no me contó porque seguramente le iba a dar vergüenza. Y estaba súper decepcionado porque le compraron zapatos He-Man y le pegaba patada a la muralla y no la botaba. Porque en la propaganda salía que el niño botaba una muralla con una pata del zapato He-Man. Publicidad engañosa. Sí, oye, pero yo tuve uno de las tortugas ninja y era un zapato Bata sin nada, ni siquiera tenía una, no sé, claro, pues salía todos los años lo cambiaban, los Transformers, sí. Lo que estaba de moda. Sí. Pero era la tapa, no sé si tenía algo en la caja de zapato, no me acuerdo, pero el zapato de por sí no tenía nada. Me imagino que el de He-Man hay algún adorno o algo, y claro, porque tú podías entrar en concursos que nunca lo ganaba uno, donde te regalaban un Transformer que eran precios prohibitivos. Las figuras de He-Man por lo menos eran más alcanzables, pero un Transformer, yo siempre me acuerdo esa frustración enorme que tuve, que traté de juntar plata para comprarme un Insecticon, específicamente Bombshell, que era el líder de los Insecticon, que en esa época una cantidad exorbitante, va a dar risa ahora, era como 3.800 pesos, me acuerdo perfectamente. Eso salía el Insecticon, 3.800 pesos, que eran los más bien como de gama baja entre los Transformers, que llegaban hasta los 20.000 pesos, por ejemplo. Y cuando logré juntar la plata y lo fui a comprar, ya no estaba, porque además traían como uno de cada uno. Entonces fue frustrante. Pero no era carísimo. ¿Cuánto valían los He-Man en esa época, se acuerdan? Le han costado 5 lucas de esa época, pues, pero debe haber sido mucho. Menos todavía, oye, si yo me acuerdo perfectamente, en esa época yo compraba una botella de Coca-Cola con 70 pesos. Sí. 70 pesos. Pero yo de los Transformers sí me acuerdo que los únicos que tenían de la gente que conocía yo eran los hijos de los papás que tenían casco blanco en las diferentes compañías mineras que habían allá. Los que no tenían casco blanco no tenían Transformers, así es. Oye, y Rodrigo, y de los promocionales, ¿cuál, aparte del de Bata, algún recuerdo? Yo me compré, o sea, no me que lo compraran a mí, pero se da la casualidad que tenía hartos de los de Homo. Me recuerdo haber estado recortando los cartones de Homo con el olor a Homo y venían los personajes.
Oye, y yo me acuerdo de eso que venían como los stickers como abajo en el lomo, ¿no es cierto? En la parte más baja y tenéis que darlo vuelta todo el contenido y ahí te retaban por el asunto de que estáis buscando los stickers que se pegaban detrás del cartón o algo así, ¿o no? No me acuerdo bien. No me acuerdo. Yo me acuerdo que estaba recortando el cartón nomás una vez que estaba desocupado. Ya, ¿y el de los Signal? ¿Tuviste algo de Signal? Seguramente, pero no recuerdo especialmente Ah, la pasta de haber dientes. tenido Sí. de Motu, no me acuerdo haber tenido un Signal de Motu. ¿Y tú, Sergio? ¿Te acuerdas algo de eso? De los promocionales, no, pero me acuerdo sí de que habían unas figuras muy pequeñas de un solo color, que es como Este era el de Signal. plástica. Ah, Ah, de esa es. plástico. Bueno, lo bonito de la promoción de Signal, que todos sabemos que en los años 80 escaseaba un poquito el dinero a los papás, entonces costear figuras de He-Man, a pesar de que eran más baratas que Transformer, igual era su precio. Entonces, el asunto de los promocionales y de Signal sobre todo era que venían como los juguetitos en versión pequeña y venían harta variedad, pues entonces estaba He-Man, Skeletor, estaban varios los secuaces, estaba Tila, Sorceress, incluso me parece Battlecat, y estoy seguro que parece que estaba el castillo de Grayskull por ahí, si es que te salía. Y bueno, y ahí fue mi primer robo hormiga, porque me acuerdo que ahí se me ocurrió sacar abría el envase nomás de Signal y venía dentro de la cajita y ahí wichipería uno con mi hermano chico. Porque claro, nos compraban un envase nomás, pues ese tenía que durarte el mes o un par de semanas. Así que... Eran así súper que fáciles de hurtar, me acuerdo. Tú abrías la facilísimo. caja nomás, sacabas la figura y volvías a cerrar la caja y era algo tan minúsculo que nadie se daba cuenta. Oye, pero mencionaste el castillo de Grayskull, que era la joya de la corona de toda colección. Y también quiero recordar un momento porque el castillo de Grayskull me lo regaló mi abuelo. Y yo durante mucho tiempo lo quería tener, quería tenerlo. Y mi abuelo iba a almorzar a la casa y llegaba antes que llegara yo, porque también yo iba a almorzar a la casa, porque en esa época, yo recuerdo que durante la enseñanza media, por ahí, estaba todo el día en el colegio, todo el día. Y me quedaba cerca de la casa, iba a almorzar y volvía, y estaba hasta como las 5 de la tarde, 6 de la tarde, como en Punta Arenas oscurece temprano, salía de noche, entraba de noche y salía de noche. Y llegué, mi abuelo por supuesto como siempre ya se había ido, y entro a mi pieza y ahí estaba el castillo Grayskull en toda su magnificencia. Y lamentablemente lo perdí con el tiempo, pero aquí gracias a Franco Fez y a Daniel, su hermano, un día me llamaron por teléfono, me dijeron, oye, estamos acá en un evento y hay un tipo que se llama algo así como Sargent Toys, creo, que tiene Sí. figuras vintage. Y me dice, está vendiendo el castillo Grayskull a 15 lucas, ¿te lo compramos? Ya le dije yo. Y ahora tengo ese, el vintage. Estaba bien destruido por dentro, pero lo que importa es que el exterior está súper bien. Y después cuando salió el castillo Grayskull de la versión nueva de Origins, me compré tres, porque me compré uno para sacarlo de la caja, me compré otro para tenerlo guardado y me compré otro no sé por qué, porque estaba en oferta. Así que tengo ahí. Ahora ya hay castillo Grayskull para todo el mundo. O si Hordak quiere uno, Skeletor otro, hasta le damos uno a Orco, si quieres. Eso con respecto al castillo Grayskull. Y si quieren, podemos hablar ahora de las películas, de la película. Y esta semana hubo una noticia, un casting que por supuesto en la gente habitual que Rodrigo y yo siempre hablamos, la de Anti-Woke Crowd, causó cierto escosor como era de esperar. Así que vamos a revisar aquí el informe detallado que he preparado en primer plano. Rodrigo, ¿tú te acuerdas algo de la película de He-Man? Vale. Tú me contabas que la fuiste a ver en el cine. Eso estaba Sí, hablando del sí, año... la fe. ¿Qué año? Me da la impresión que llegó acá a Chile por lo menos a finales del 87 o en el 88, porque todas las películas llegan como 6 meses después. Y a regiones ¿Ya? llegan 6 meses después. O sea, pero yo fui a Santiago. En unas vacaciones mi abuelita me llevó. Y, y lo que recuerdo, aparte que sí, que me gustó la película, no le encontré ningún pero en ese tiempo, excepto que no salía Orco ni Battlecat, que sí puede haber sido bien caro que salieran, era que al final de la pelea final, Skeletor tiene una muerte de villano, que se le llama así en cuanto a guión y cine, que es cuando el villano se cae como el de Duro de Matar, cae a un pozo y no se sabe más de él. Se le llama muerte de villano. Y eso fue una de las cosas que decepcionó mucho de la muerte de Han Solo, que tuvo una muerte de villano. Se cayó y se perdió.
La cosa es que, como mi abuelita no era tan mayor en ese tiempo, pero lo suficiente como para no querer salir con el cine oscura y esperar a que prendan las luces para poder caminar bien, salimos cuando ya se fue la gente, cuando el cine estaba oscuro durante los créditos, y nosotros nos quedamos esperando que salieran todos, y de repente sale Skeletor del pozo, que del agua sale la cabeza de él y dice volveré, y nunca volvió. Digamos Los que primeros post-créditos. Como que iba a mencionemos que decir la primera escena post-crédito, entonces de ahí en adelante siempre me quedé al final de todas las películas, y cuando llegó Iron Man 1, no fue sorpresa para mí, po. mencionemos a Frank Langella, al gran Frank Langella, que también hizo de Drácula. Un tremendo actor, actorazo. Él era Buenísimo. Skeletor. Y esa escena que dices tú, bueno, si uno revisa la historia de cómo se filmó esa película, realmente también fue un passion project con muy pocos recursos económicos. Después Mattel no quería pasar plata, lo típico. Construyeron un set enorme donde pasaba casi todas las escenas de Eternia. Y yo también, a mí me gustó mucho la película. Me decepcioné un poco, claro, porque no habían tantas figuras, pero de ahí hicieron una de Wildor, una de Blade también, que era el stuntman que entrenaba a Dolph Lundgren en el uso de espadas y a Frank Langella, y él también tenía un personaje que era un espadachín con dos espadas. Había uno que se llamaba Saurod, que Skeletor lo mata, y el otro que era tan irrelevante que era como, estaba Beastman también, el único, y todos los otros personajes eran originales creados para la película. Por cuestiones yo creo que era mejor, si no podías adaptar tus presupuestos, uno que ya existiera, como por supuesto a Mechanic, por ejemplo, a Trap Joe, que eran muy caros, mejor te inventabas uno para que nadie dijera, oh, que mal adaptado está. Y Pero mataron al diseño más bacán, pues Saurod era como... Saurod era, yo también todavía tengo esa figura y tiraba chispas. Saurod era el más bacán, claro, mataron a ese. El otro creo que se llamaba Karg, que era como un cantante de hair metal con una tremenda peluca blanca, cara de reptil y un garfio. Igual era bien excéntrico el diseño, me gustaban. Esos diseños a nosotros nos gustan, esos diseños medio esperpénticos, medio absurdos. Igual tenía un toque realista la película y claro, por presupuesto se iban al planeta Tierra y todo, y etcétera, pero el final, si ustedes buscan sobre la historia de la película, no había presupuesto y creo que fueron de noche, se colaron de noche al set a grabar con Dolph Lundgren y Frank Langella, y sabemos que Frank Langella hizo ese papel por sus hijos, dijo, a ellos les gustaba mucho la franquicia, yo acepté, me pasé, ya ha sido uno de sus roles favoritos, dijo en alguna entrevista, lo pasó muy bien, como Skeletor. Yo creo que él y Raúl Julia como M. Bison son unos de los mejores villanos de los 80, de los 90, porque se veía que disfrutaban, le aportaron todo ese camp a estos supervillanos larger than life, que M. Bison, Raúl Julia estaba enfermo de cáncer y aún así mucha gente, también hay un documental sobre eso, decía que se colgaba de los cables, insistió en hacer sus propios stunts. Yo creo que entre que lo estaba haciendo por sus hijos también y porque sabía que se iba a morir, entonces no tenía nada que perder si lo colgaban de un cable, pero son tremendas actuaciones, películas que yo amo absolutamente, prefiero películas así, que se hicieron con poco presupuesto, pero que uno nota que desde Raúl Julia hasta quizás no la gran capacidad actoral de Jean-Claude Van Damme, los propios directores de las películas, estaba Kylie Minogue en la de Street Fighter, había amor, había dedicación, y en cosas que ahora... Vuelvo a Marvel, ustedes saben que soy el hater de Marvel. Estas películas actuales están totalmente desprovistas de eso. El cine independiente lo encontramos, por eso el cine de terror es como el cine, verdadero cine actualmente. Hemos hablado de Art the Clown, otra franquicia de terror que se llama Smile, Longlegs también. Ahí es donde están los passion projects y están como el verdadero amor, el craft. Art the Clown, la Terrifier, creo que todo es práctico también. Y eso se nota que el público lo agradece y dentro de sus subnichos han sido exitosas. Entonces, con respecto a la película, ahora íbamos a hablar de la actualidad, porque yo empecé hablando de eso y les comenté que esta película de He-Man desde los 80 se ha tratado de hacer hace harto rato. La que nosotros estamos hablando fue del 87. Yo la vi en el cine en Punta Arenas, en el cine Cervantes,
Y también vi la película antes de esa, me parece. Ahí también vi la de los Transformers, horrorosa película donde matan a Optimus Prime y a un montón de otros Transformers para hacerle lugar a a los nuevos juguetes. También vi la de She-Ra con He-Man, que era, creo que eran como eran 4 capítulos, pero que los convirtieron en una película y yo te la tenía que ir a ver y para poder ver esa, antes daban la película El Pequeño Pony. Entonces fui con mi hermana y tenía que tragarme esa primero para ver la de He-Man. Y la debo haber visto como 5 veces más o menos. Ese fue mi primer gran acercamiento al He-Man de Filmation. Y por supuesto que ahí quedé enamorado de She-Ra también, que después de Teela vendría She-Ra, yo creo entre mis personajes favoritos. Después mi hermana tenía las muñecas de She-Ra, pero eran incompatibles con las de Masters of the Universe, ¿no? Eran muñequitas, tenían pelo de verdad, ropa de verdad, entonces era imposible usarlas como, ni siquiera Y se parecían a... De Chira no hablamos mucho, y también es parte de Claro, He-Man, hay que aunque hacer, yo creo algunos... que Chira se merece una cosa aparte, porque se convirtió en una franquicia aparte por algunos negocios que hicieron ahí Mattel, que al final por algunas razones, por eso ahora como que no pueden aparecer juntos Chira y He-Man, porque terminaron siendo como parte de franquicias diferentes, que son cosas de las que saben más los especialistas. Pero bueno, volviendo a la película, esa película fue del 87, la dirigió Gary Goddard, y por supuesto está Dolph Lundgren, recordado como Ivan Dragon, quizás los más jóvenes lo vieron, o los no tan jóvenes, en un video de Imagine Dragons donde el vocalista sale boxeando con él. La famosa Courtney Cox también estaba muy jovencita en esa película. Esa película fue un fracaso comercial y crítico, recaudó apenas 17 millones de dólares con un presupuesto ya bajo de 22 millones. Pero después de todo, ahora, hoy en día son fracasos películas como La Capitana Marvel, como ¿cuál fue la última? El flop Indiana Jones, esta del Joker 2 también, que ya hablamos de ella, sigue pasando ahora y con películas de 800 millones de dólares. De Oye, ahí y se intentó- no solo en los actores, también me parece que en el equipo de diseño se derivan cosas de Sí, equipos que venían de estaba Duna, Moebius. Moebius estaba al Moebius, principio también, exactamente. participaron en los diseños. Por eso digo que se puso mucho cariño y se trajo a gente muy, pero muy talentosa. Algo similar a lo que quería hacer Jodorowsky en un principio con Duna. Y siguiendo, después la franquicia quedó en manos de Sony Pictures, que durante años y años han estado, porque parece que como yo lo comenté también, cada cierto tiempo tienen que anunciar que se va a hacer una película o pierden los derechos. Por eso han habido tantas falsas noticias o pasos en falso sobre esto. Llevan como mucho tiempo, después esto había caído en manos de Netflix, que estuvo muy cerca de concretarlo, pero tampoco, después de eso me parece, voy a revisar la información, pasó a manos de Amazon, me parece que Amazon, sí, Amazon tiene actualmente el proyecto. Y entre tanto tuvimos la serie animada con Revelation, que fue del 2021, que también causó cierta polémica, y Revolutions, que pasó más bien sin pena ni gloria. Con respecto a la película actualmente, como dije, está siendo desarrollada por Amazon, MGM Studios y Mattel. A diferencia de Hasbro, sí va a seguir aportando su dinero. Y finalmente hay un guión de Chris Butler y lamentablemente, según dicen, que esto es algo que no le ha gustado a la gente, la trama sigue a Adam después que se estrella en la Tierra, y encuentra su espada mágica décadas después, lo que lo lleva de vuelta a Eternia. Entonces, no sé si de nuevo es por presupuesto o es para hacer esto pues casi va a ser un isekai, o sea, Adam, por lo que veo yo, va a ser como Superman, va a caer a la Tierra, después va a volver a Eternia, no sé. Con respecto a los actores, no los conozco. Los vamos a mencionar, sí. Me parece que por lo que vi, por las fotos de los actores y las actrices, están todos bien. Me parece que un buen casting. El que va a ser de He-Man y del Príncipe Adam se llama Nicholas Galitzine, no sé cómo se pronunciará. Las películas tampoco las he visto. Purple Heart del 2022, es muy joven el tipo. Cenicienta 2021, donde aparece junto a Camila Cabello y esa la ubico porque es cantante, como el príncipe. Después apareció en series como The Beat Beneath My Feet, no sé, 2014, Handsome Devil 2016, no tengo idea de esta serie. Después está Camila Méndez, que es Tila, que aparecía en Riverdale, quizás eso más reciente se conoce, 2017-2023, creo que tiene que ver con cómics, con Archie me parece. Riverdale, porque ahí es donde vivía Archie. Y después tiene unas películas, Do Revenge 2022, Palm Springs 2020, ni idea. Alison Brie, será Evelyn
aparecía en Community, que me parece que fue una serie muy popular, y en Glow, que también me parece que fue una serie muy popular, que es una serie sobre lucha libre femenina. Esa me suena más. Y ha estado en un par de películas. Tiene un buen fanbase ella, pero no me la imagino como Evelyn. Me la imagino incluso más como Tila. Sí, parece que también vi un comentario que decían como que estaban cambiadas, que una debía ser la otra. Y después el director es Travis Knight, que se tiene harta fe en esta película a pesar de la trama supuesta, porque él dirigió Bumblebee del 2018, hablando de los Transformers, que creo que si bien no fue tan exitosa como las películas de Bay, sí fue mejor valorada porque los diseños eran más cercanos también. Oye, y los primeros 10 minutos de eso es puro oro. Los primeros 10 minutos. Yo no la he visto, pero él es el director. Y el último casting que llegó esta semana fue el de Idris Elba como Manhattan, que Idris Elba no necesita ninguna presentación. A mí me parece que es un tremendo actor y que tiene la presencia física y el gravitas para ser Manhattan. Y, él eleva el material de las películas en las que está. Exacto. ¿Y qué otro personaje? O sea, ya por supuesto que empezaron con que el casting de que no, porque no corresponde al color de piel de Manhattan, de Duncan, pero por otro lado, ¿qué personaje le iban a dar? ¿Clamp Champ? Yo hasta el día de hoy me encuentro con las figuras de Clamp Champ en los supermercados, o de Sonman. Lamentablemente ahí sí hay una especie de racismo posiblemente por parte de los compradores, no es mi caso. Y yo colecciono todas las figuras, no tengo ningún prejuicio con ninguna, pero es un hecho. O sea, encuentras a Jitsu, encuentras a Sandman, a Clamp Champ y a Stratos por alguna razón también. Entonces, yo no tengo ningún problema con. O sea, también me acuerdo que reclamaron cuando a Idris Elba lo pusieron de Heimdall. Y era un excelente Heimdall, de hecho era una de las partes por lo menos más serias y más rescatables de estas películas abominables de Thor. Entonces a mí me parece excelente que a Idris Elba no le iban a dar un personaje relevante, hasta podría haber sido el Rey Randall, hasta podría haber sido un He-Man viejo, a mí me da lo mismo. Propongo un desafío a los dos, si pudieran hacer un pitch para postularse ustedes a dirigir la película de He-Man, ¿qué harían? ¿Cómo la harían ustedes? ¿Qué se imaginan para la película? Yo dejaría a Terry Crews como He-Man al tiro, ¿no? ¿A quién? A Terry Crews, el que hace ¿cómo se llama? El bloqueo. Ya. Sí, ya apareció como con una peluca, sí, es cierto. Sí. Yo la centraría en Tila. Yo haría algo quizás yo haría algo como lo que hizo Kevin Smith, pero bien hecho, respetando el lore y siendo coherente como son los personajes. Y a mí siempre me han gustado las parejas como Gambit y Rogue, y como Peter Parker y Mary Jane, que son parejas que en los cómics se han dedicado a desmantelar. Y yo estoy a favor del romance, me gusta mucho, y haría que Tila y He-Man fueran definitivamente pareja, que creo que fue lo que pasó en Revolutions, pero yo no las he visto esas series porque por todo lo que supe, que después podríamos hablar de esa serie, me dijeron y se encargaron de aclararme que esas series no eran para mí. Entonces, como no eran para mí, y yo respeto que la serie de She-Ra también haya sido para otro público, más joven, para las chicas, para la comunidad LGTBQI+, y si yo veo todo indicio y dice, no, esto no está hecho para ti, que eres un viejo fósil heteropatriarcal, no las veo nomás, y no me quejo tampoco, ni voy ahí desprestigiándolas. E incluso tengo muchas figuras del Revolutions y del Revelations, y tendría de She-Ra también de esa serie si las hubiese encontrado. Así que por mí no hay ningún problema, cualquier cosa que hagan con la franquicia para mantenerla viva es bienvenido, porque nosotros vamos a pasar, no vamos a estar, y espero que la franquicia continúe y He-Man dure por los siglos de los siglos. Eso con respecto a la película moderna. Yo la haría épica, pero los efectos que sean efectos digitales obviamente, pero que tenga mucho efecto práctico, y cositas así como las de los años 80, como a mí me gusta mucho esto de laberinto y todo, y siento que se podía proyectar algo de eso al mundo de He-Man, entre fantasía, con una fantasía más como de, no sé, pues más cálida, ¿no es cierto? Pero también con mucha epicidad, como cuando centrarlo en la familia también, hay cosas muy interesantes con respecto a la familia de He-Man. O sea, su madre en Filmation es de la Tierra, es una astronauta terrestre. He-Man era muy femenino, estaba muy centrado en el empoderamiento femenino. Tila era la guardaespaldas de He-Man, era después la capitana de la guardia.
La Sorceress era uno de los personajes más importantes, era la madre biológica de Tila también. Duncan Man at Arms la adoptó. Y había todas esas afiliaciones familiares importantes. Me gusta la figura del mentor. Y también hay un capítulo cuando se muestra como Adam encontró a Cringer, que era un cachorro que había sido abandonado, que estaba herido. Todas esas me parecen historias fabulosas, en vez de ver cómo Skeletor le rompe la mandíbula a Trap Job aunque se lo mereciera. Entonces sí, me parece que yo por lo menos lo llevaría ahí hacia... Y espero que esta película, viendo el director de Bumblebee y todo eso, quizás va a ser también más... Ojalá que si no se hacen cosas familiares y orientadas hacia los niños, la franquicia va a morir, porque no va a haber renovación. Sí. Yo creo que definitivamente vamos a tener que hacer un segundo o tercer capítulo más adelante, He-Man, porque tenemos que abordar lo que se ha hecho actualmente, no solamente a nivel de la serie, ¿no es cierto? El Revolution, todas esas cosas. O también salió en paralelo una serie de He-Man más para los niños, que incluso no tenía mucho que ver con el lore original. Sí, y eso también teníamos que conversarlo. Están los especiales de Navidad, están todas esas cosas que son también medias vintage. E incluso hablando de los juguetes, las reediciones, ¿no es cierto? Porque están estas que están saliendo ahora en los supermercados, pero están las anteriores, las de los Four Horsemen, esos que salían, no me acuerdo bueno, por sí, qué. esa es la colección del Matty Collector, que era una colección que la dirigía el polémico Toy Guru, y que cuando yo empecé mi coleccionismo, retomé el coleccionismo de Masters of the Universe gracias a Pixel Dan. Y por allá por el 2014, Pixel Dan ya estaba muriendo, en todo caso ya estaba terminando la colección del Matty Collector del Masters of the Universe Classics, que dirigía el Toy Guru. Y yo empecé a ver Pixel Dan y tenía varias reseñas de las figuras. Y alcancé a encontrar los saldos de las figuras que hoy día salen un ojo de la cara. Por ejemplo, tengo la figura de Classics de Adora, de Chira en su persona civil, digamos. Tengo a Clawful, tengo piezas que en su momento, por ejemplo, me costaron 60.000 pesos. 35.000 pesos pagable, pero otras 30 por la importación, traerlo desde Amazon, y conseguí varias. Tengo Hordak también, tengo varias buenas piezas. Ningún He-Man, por supuesto, ningún Skeletor ya no estaban, ningún Man at Arms, ningún Trap Joe de esa colección, pero logré conseguir varias. Y también tengo algunas del He-Man del futuro que le llaman así. Y esa fue esa colección que, como dices tú, que estuvo entre medio y que era muy cara porque era para los coleccionistas. Y al principio funcionaba con una suscripción y te llegaban las figuras. Porque son todo esto que el Mattel Creations y todo eso que te tiran, que uno tiene que pagar o hacer crowdfunding de repente y esas cuestiones. Y quiero, con respecto a la información que tenía, quiero que le rindamos tributo también a las personas, a los ilustradores, a los diseñadores, a la gente, por ejemplo, cuando ustedes hablaban de ese arte fantástico que traía el Castillo Grayskull, ese arte de los pósters realistas, épico, ese era Earl Norem. Earl Norem fue uno de los ilustradores principales al principio, y también hacía las portadas de las revistas, y falleció en el 2020, un artista increíble. Después está Alfredo Alcalá, también lo mencioné, el ilustrador filipino con un arte también increíble, maravilloso. Él falleció en el 2008. Y después tenemos por supuesto, a los diseñadores. O sea, actualmente hay varios ilustradores y diseñadores que después espero que los podamos mencionar. Hemos hablado de algunos de ellos, me parece, anteriormente. Y también tengo que mencionar a Lou Scheimer, que era el hombre además muy relevante en la industria de la animación norteamericana. Y con el sistema que él inventó, que podría considerarse medio precario, pero Filmation dio mucho trabajo, revitalizó la industria norteamericana de la animación, fue una de las figuras más influyentes. Él tenía toda una serie de estándares también, como eso de que prohibir la violencia, tener estas personas como psicólogos, que había mucha preocupación por la violencia también, y porque en esa época los juguetes fueran comerciales, las series fueran solo comerciales de juguetes. Él falleció en el 2013, su hija le daba la voz a Tila, según recuerdo, y ella dirigió también varios capítulos. Eso con respecto a Roger Sweet también, que falleció no hace mucho, que lo recordábamos, que fue el creador de Skeletor y de Demo Man, que ahora sacaron una figura de Demo Man también. Y el diseñador el Mark Taylor, el diseñador también de los juguetes y todo. Taylor también, por supuesto, sí.
Mark Yo Taylor. que soy fanático de las Tortugas Ninja, también estuvo metido ahí en el diseño de los juguetes de las tortugas, así que estos son grandes creadores, po. Están metidos en varias cosas de la cultura pop, no Sí. solamente en una. Recomendemos también los documentales. Ahí está The Power of Grayskull, que es del 2017. Está The Toys That Made Us, el especial de He-Man, que está en Netflix. Estos otros no sé dónde los puedan ver, yo los descargué por ahí. Está Toy Master también, que ese está centrado entre la disputa entre Roger Sweet y Mark Taylor, que entre los dos se atribuían la creación de He-Man. Y con respecto a los canales de YouTube, ya mencionamos que se centran en coleccionismo y sobre todo que tienen un énfasis en Masters of the Universe. Ya hablamos de Pixel Dan, que es uno de los nombres más reconocidos. Él siempre tiene capítulos donde va a la PowerCon, que es la convención como la Comic Con de Masters of the Universe. Tenemos a Retroblasting también, que es un canal muy bueno que yo sigo, que es dirigido por un tipo muy, muy serio que se llama Michael, que es muy, muy serio. Después tenemos Toy Galaxy, que tiene dirigido por otro tipo que es menos serio, y son muy divertidos los de Toy Galaxy. Ahí sí que uno puede encontrar todas las series que habla de la serie y de las figuras que estaban relacionadas a la serie. También está He-Bro, que también es un personaje fundamental en el fandom. Está el polémico, como les decía yo, el Toy Guru en el canal de Spectre Creative, Scott Neidlich, que fue el director de la colección de Masters of the Universe Classics, de las que hablábamos. Y él tuvo ahí una disputa ya épica que hubo entre él y el otro del canal que yo les decía de Retroblasting. Se enfrentaron los dos ahí. Con respecto a me quedan algunos canales, Mabel Plaga, por supuesto, que es mexicana, y me gusta mucho el canal de Mabel Plaga. Y después está uno que es muy divertido, que es Mr. Home Arcade, que saca costume, como todos los días saca por lo menos 5 costumes. Y él tuvimos una idea simultánea con Mr. Home Arcade, que él hizo un custom de un toro humanoide rojo y le puso Red Bull. Nosotros ya habíamos inventado también a Red Bull, seguramente estábamos simultáneamente desarrollándolo, porque ahí con Ilustración Franco Fest lo diseñó, tiramos la idea, podría ser Red Bull, rojo, y él lo hizo figura. A propósito de eso, hay que destacar que estamos haciendo el proyecto que ya lo hemos mencionado en programas anteriores de los Bootleg Warriors, que son también basados en bootleg, muy inspirados, que también derivan de He-Man, que también es otro mundo que podemos llegar a hablar en algún momento, que son todo este mundo de los Galaxy Warriors y toda esta saga épica media futurista, también relacionado a lo barbárico, que marcó mucho y es testimonio de lo importante que fue He-Man. Así que, oye, y a propósito de eso, yo que soy fanático de He-Man, de las Tortugas Ninja, y sé que son franquicias gigantes, que se hicieron millones de artículos relacionados con estos personajes. ¿Hay algún artículo que hayan visto por ahí de He-Man que ya digan esto ya se salió de madre, es demasiado exagerado? ¿Precio? Dime. ¿Tú dices en costos? No en costo, onda, un cepillo de diente, no sé, He-Man. En extravagante. Sí, exactamente. No, yo no he visto nada. Las tortugas. ¿Qué es lo más raro que tuviste relacionado a la franquicia? ¿Tuviste alguna cuestión rarita ahí dando vuelta? ¿Tuviste poleras, por ejemplo? ¿Algún tipo de, libros de colorear? ¿Algo para llevar al colegio? Yo la única polera que he tenido en mi vida de Masters of the Universe fue la primera que me la regaló mi mamá para Navidad. Mi mamá me la regaló, sí, muy mamón. Pero me regaló una justamente del Masters of the Universe Revelations. Esa fue una polera que tuve, que ya me quedó chica porque estoy muy gordo. Como todo ñoño, me ha costado también, valoro mucho mi panza porque me ha costado mucho dinero llenarla, como mi colección. Y me compré hace poco una polera, después voy a recomendar, porque en estos momentos no me acuerdo cuál es el nombre del chico que las hace en vinilo, y le compré una de Skeletor, que tiene 1 año y está flawless. Muy buenas las poleras que están que se hacen con vinilo. Y eso es lo único que he tenido, esas 2 poleras, nada más que no sean las figuras de acción. Bueno, y yo creo que todos los 80 tuvimos estas máscaras plásticas que las vendían en la plaza, que había una de He-Man y una de Skeletor, ¿no? No, yo no las tuve, no. ¿Y tú, Rodrigo, tienes algún recuerdo relacionado al merchandising? No, seguramente tuve una de esas máscaras, pero en este momento no me acuerdo si era Skeletor o He-Man. Pero aparte de eso, no tengo muchas cosas. Todavía me queda, la única figura que me queda de esa época es el Skeletor Battle Armor,
que le faltan los brazos. Así que estaba viendo si podía esculpir yo los brazos, aunque podría comprar brazos sueltos, pero la gracia es hacer algo con las manos. Así que a lo mejor después les muestro el resultado. ¿Tiene algún santo grial dentro de los juguetes? ¿Alguno que siempre No. has querido tener y todavía no tienes? No, el castillo, pues, obviamente. Hay que tenerlo, aunque sea como para transformarlo en luminaria y ponerle unas luces LED por detrás y ponerle una muralla. El castillo es icónico. Genial. Que quedaría bonito, sí, de verdad. Ya, sí, en los juguetes. Yo en lo particular, igual tengo harto, no tengo muchos, tengo unos 20 por ahí. A mí, tanto como la serie original, me caló hondo también la aventura de He-Man, esta de los finales de los 80, esto como más espacial, más anime. A mí la serie no me gustó mucho, pero me acuerdo que cuando estaba en Australia, en un supermercado, no le había ido muy bien a la serie, estaban rematando los juguetes. Y ahí me hice de un Optic, y hay otro personaje que es como un buzo, que es bien raro esos juguetes de He-Man, de la nueva aventura. Y también tengo un lugar ahí de predilección en mi corazón para esos. Y me gustaría tener el Skeletor de esa serie, que igual es bien raro porque tiene como un casco como tipo Darth Vader. Sí, tuvo dos pero- diseños. Tuvo dos Sí, diseños. ¿no es cierto? Sí. Yo voy a aprovechar de decir cuál es mi figura favorita, o sea, todas me gustan, pero tengo particular orgullo de que tengo un Ninjor, que fue de las últimas que salieron, que es un ninja, por supuesto, pero tiene una túnica de tela que está en perfectas condiciones y tengo todas las armas porque venía con un arco, con un sable y con un nunchaku. Y las tengo con todas, no se le ha perdido ninguna pieza. Eso con respecto a la colección Motu original. Con respecto al Classics, yo creo que me quedo con la figura de Adora. Y con respecto a las nuevas que han salido del Origins, sería difícil porque no sé, no sabría decirte cuál de ahí. Y de las figuras que salieron a raíz del Revelations, me gusta mucho la de Scareglow, que fue un personaje que nunca tuve. Scareglow, el fantasma de Skeletor, que nunca se supo si era la frase Skeletor's Ghost. Nunca se supo si era el fantasma de Skeletor después que Skeletor murió o era un fantasma al servicio de Skeletor. Scareglow, que brilla en la oscuridad además. Esas son mis figuras favoritas, digamos. Muy bueno este personaje. Sí, ahora lo cambiaron, pues ahora por lo menos para la serie esta que salió en Netflix es como una especie como de Hades. Sí, con todas esas libertades que se tomaron y que Preternia en vez de la Eternia prehistórica era como otro mundo donde iban los héroes. Bueno, yo sé, me informé con respecto a la serie, como les digo, pero podríamos terminar porque ya nos va pillando el tiempo. Que ustedes que vieron la serie, me parece, pudieran dar sus apreciaciones y después podríamos, si no, un programa más adelante, quizás podríamos hablar más detenidamente de esta serie que creo que no va a tener una tercera temporada, porque la primera fue polémica, pero causó harto revuelo, y la segunda parece que ya todos estaban como entre los decepcionados y no mayor expectativa. Sí. Bueno, yo de lo que vi, la primera, ya está hablando la de Kevin Smith, en la de Netflix, la primera muy mala, muy mala. Está cargada a tintes de las ideologías políticas, las que están de moda hace un par de años atrás. No respeta a muchos personajes. Es mucho lo que pasa con estas nuevas de Star Wars, como que tratan de renegar de la esencia de los personajes clásicos y los transforman en otras cosas. Ahí los guionistas, no sé si conocían el lore de He-Man, pero claramente querían poner su estampa por sobre el respeto a los personajes. Y la segunda, muy buena, a mí me gustó. La segunda nada que ver, ahí como que se pegaron la cachada, trataron de respetar más la esencia de lo que son los personajes. De hecho aparece hasta Wildor, que me gustó mucho eso, que trataran de fusionar cosas de todo lo que involucra el universo de los juguetes, de la serie Filmation, de los cómics, y lo mezclan de una muy buena manera, no perfecta, pero de muy buena forma. Así que la primera temporada no la recomiendo para nada, y la segunda la recomiendo mucho. Eso el problema parece que el daño ya está hecho, o sea, parece que el daño ya estaba hecho, por lo menos imagínate, yo soy un tremendo fan, pero siempre lo estoy posponiendo. Quiero decir que me olvidé cuando recomendé los canales, me olvidé de mencionar a James Eatock, que es británico, y es como el especialista, el más grande especialista coleccionista de He-Man. Tiene Cellular Cells de la serie de Filmation también. Casi todos los libros que han salido del arte de He-Man, de la historia de He-Man, son de él, están metidos él, involucrado James Eatock. Así que me olvidé, tiene un canal que se llama Serial Geek,
donde analiza varias series de los 80 también, y principalmente He-Man. Quería mencionarlo, y ahora que Rodrigo nos cuente, yo la serie, ¿o qué opina? Sí, sí las vi, tengo la misma opinión que tiene Francisco. Según la primera, yo creo que incluso a Kevin Smith lo llamaron para hacer control de daño, no, ni siquiera, yo creo que ni siquiera estuvo metido en la producción. Lo llamaron a última hora, como oye, necesitamos tu ayuda porque esto no va a vender. Y trató de hacer lo que se pudo, y en la segunda ya se trató de arreglar lo que se hizo en la primera y de una forma un poco más apurada, pero al menos se intentó. Sí, la segunda se podría decir que está bien, podrían haber partido ahí. Sí, totalmente. Bueno, y de la primera temporada, la pura escena de inicio que parece como de los juguetes, hoy que sería bonito un cartoon así, como estilo basado en los juguetes. Pero ¿saben lo que ocurre? Que justamente es tal cual, o sea, se supone, es como lo dice Rodrigo, el tipo que estaba detrás de esta serie, el ejecutivo, productor ejecutivo creo, y que es un escritor de la franquicia clave, es Rob David. Entonces todo esto es responsabilidad de Rob David. A Kevin Smith lo agarraron como un tonto útil para que pusiera la cara, por eso se explica que quizás ni el propio Kevin Smith estaba muy bien informado, porque él juró y él dijo, esta es una continuación de la serie de Filmation. Y otro canal importante que es Clownfish TV, que ellos son una pareja que trabajó para Disney y tienen mucha información, mucho insider. Ellos fueron los primeros en decir, esta serie va a tratar sobre Tila y no va a aparecer casi He-Man. Y el propio Kevin Smith, que es un canal pequeño de Clownfish TV, los desmintió en Twitter, en X. Dijo, no, eso que ustedes están diciendo no es cierto. Primer indicio de que era cierto. Y así fue, totalmente. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Y a Kevin Smith yo creo que lo usaron que él no tuvo realmente, él no dijo hagamos esto otro, porque seguro si hubiese estado él metido ahí habría salido Fisto fumándose un porro con Man at Arms afuera de una tienda, de un bar en Eternia. No tenía la estampa, no tenía el estilo de Kevin Smith. Creo, porque como digo, solo vi escenas sueltas. Sí, bueno, igual queda mucho por hablar de He-Man. Yo creo que vamos a dejar un capítulo futuro. A mí me encantaría hablar de cosas más retro relacionadas a He-Man, obviamente, pero también hay mucho de la franquicia que sigue empujando hacia adelante. De hecho, me acuerdo cosas como el juego de Atari, hay unos juegos de Atari por ahí dando vueltas, si no me falla la memoria de He-Man y cosas así. Franco, te interrumpo, hay que despedirse ahora. Así que lo dejamos para la próxima. Estuvo muy entretenido y nos vemos. Adiós. Así que adiós.